Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, por lo menos 20 segundos, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. La salud es lo primero. Y para conducir este programa se encuentra con nosotros la profesora Marisol Salgado Mendoza. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Enrique. ¿Qué tal? Efectivamente, es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de lengua materna. En esta sesión hablaremos sobre ordenar la información. Con esto nos referimos a poder reconocer la información de nexos explicativos dentro de un texto expositivo. Eso suena bastante interesante, profesora. Muchas veces al escribir un texto es difícil conectar las ideas de manera que el resultado sea una redacción clara y agradable para el lector. ¿Listas y listos para el contenido de esta sesión? Muy bien, iniciemos. A lo largo de los próximos minutos trabajaremos el aprendizaje esperado. Presenta una exposición acerca de un tema de interés general y les iremos compartiendo cómo reconocer función de nexos explicativos. Esto nos va a permitir reconocer cuál es la función de estos nexos y para qué nos sirven dentro de estos textos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles a tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Recuerdan qué es un nexo y para qué se usa? ¿Saben qué son los nexos explicativos? ¿A qué les suena? Bueno, profesora, los nexos son esas palabras que se usan para unir ideas en los textos y que establecen relaciones entre ellas. Y lo de explicativos, no lo recuerdo bien. Supongo que tiene que ver con algo que, explican, pero no sé más. No te preocupes, Enrique, y tampoco quienes nos están viendo en casa. Lo primero que dijiste era correcto. Las y los estudiosos definen a los nexos como recursos que sirven para ordenar y conectar las distintas partes del discurso, facilitando la cohesión textual y la interpretación de los enunciados. Es decir, y como bien lo señalaste, son las palabras que sirven para unir ideas dentro de un texto y así garantizar que se comprenda. Maestra, ahora recuerdo que cuando estudiaba la secundaria, nos hablaban de nexos y conectores, pero también de marcadores textuales y discursivos. ¿Todos estos conceptos son iguales? No, cumplen distintas funciones en el texto. Voy a explicarles brevemente la diferencia entre ellos. Conector y nexo sí son lo mismo. El conector o nexo pone en relación o conecta un párrafo u oración anterior con la siguiente. El marcador, en cambio, es más independiente. Introduce un párrafo u oración sin depender del anterior. A diferencia de los conectores o nexos, estos pueden introducir por sí mismo una argumentación, un ejemplo, una modalidad oracional distinta o rasgos conversacionales. Para resumir, los nexos o conectores sirven para enlazar ideas, mientras que los marcadores se utilizan para vestir al texto y enfatizar algunos aspectos de la exposición. Podemos llamarlos a todos bajo la denominación de conectores textuales y luego definir los tipos o explicar la información que aportan. Sí, por favor, profesora, porque no se me ocurre en qué otros momentos ocuparlos. Pues verás, los utilizamos constantemente al comunicarnos, ya sea al hablar o al escribir, solo que a veces no nos damos cuenta. Cuando escribimos un texto, dedicamos un tiempo a revisar que se entienda y que las ideas estén claramente unidas entre sí. En este punto, generalmente verificamos, entre otras cosas, que el uso de nexos o conectores corresponda con la idea que queremos comunicar. Esto que cuando escribimos nos resulta natural, puesto que podemos revisar y corregir nuestros textos, cuando hablamos es un poco distinto, porque no podemos revisar ni preparar mucho.
Sin embargo, recuerden que en el caso de una exposición, como se trata de un evento que requiere previa planeación, ustedes deben preparar cómo van a decir la información y organizarla de tal manera que las ideas que expongan se relacionen correctamente entre sí. O sea que nos preparamos para explicar la información. Así es, Enrique. Y acabas de usar una palabra clave, explicar. No se trata solo de presentar información. Es necesario explicarla a tu público y, para ello, nuestra lengua, el español, tiene varios recursos, entre ellos los nexos explicativos. Para que te quede aún más claro a ti y a los que nos están viendo en casa, les voy a mostrar algunos fragmentos de un texto que escribió una alumna de secundaria como guía para su exposición. Leámoslo y luego me darán sus comentarios. ¿Me ayudas a leer, por favor, Enrique? Claro que sí, maestra. La primera oración dice así: México es un país multicultural. ¿Qué puedes observar en este fragmento? Bueno, pues que está un poco confuso, porque siento que le falta información. Dice que es multicultural. ¿A qué se refiere? Muy buena observación, Enrique. Me imagino que en casa notaron lo mismo, y es que efectivamente le falta información que explique por qué usa el término multicultural. ¿Qué me dices si le agregamos información? México es un país multicultural. En su territorio conviven múltiples culturas y está conformado por muchos grupos étnicos. No, aún siento que le falta algo. Así es, Enrique, le falta un conector o nexo que nos ayude a diferenciar una oración de otra para que ésta pueda tener coherencia. Podemos observar que una idea, en este caso la segunda, explica el porqué de la primera, por lo que necesita un conector o nexo que nos clarifique esto. Ayúdame a mencionar qué conector de los que conoces podría quedar para este ejemplo, Enrique. Yo digo, profesora, que podría ser el nexo, es decir, pues nos ayudaría a entender la idea del fragmento y quedaría así. México es un país multicultural, es decir, en su territorio conviven múltiples culturas y está conformado por muchos grupos étnicos. Vaya, qué diferencia, profesora. Esto quiere decir, entonces, que los conectores o nexos dependen de la relación que haya entre las ideas, porque si hubiéramos usado otro como pero, no tendría sentido. Veamos con este ejemplo a lo que me refiero. México es un país multicultural, pero en su territorio conviven múltiples culturas y está conformado por muchos grupos étnicos. Uy, no queda, profesora. No queda, porque pero se usa para indicar una adversidad y no una explicación. Vamos ahora con un ejemplo de un marcador discursivo o también llamado textual, que, como dijimos al inicio, es más independiente. Este introduce un párrafo u oración sin depender del anterior. A diferencia de los conectores o nexos, pueden introducir por sí mismos una argumentación o un ejemplo. Ayúdame a leer, Enrique, por favor. En mi opinión, se deben respetar las reglas ortográficas para que nuestro texto tenga sentido. Como pueden observar, este marcador textual o discursivo tiene la finalidad de introducir dentro del texto una argumentación más independiente, pues no depende de una oración o un párrafo anterior. De esta manera, podemos colocarlos al inicio o en medio del párrafo. Ya entendí, profesora. Entonces, estos son un poco más formales por el tipo de texto o discursos en los que se emplean, ¿verdad? Así es, Enrique. Deben saber que tanto los conectores o nexos como los marcadores textuales o discursivos se utilizan para enlazar ideas. Lo que varía es si estas ideas tienen una relación de dependencia, como en el ejemplo de México como nación multicultural, o si son independientes. Recuerden que podemos llamarlos a todos bajo la denominación de conectores textuales y luego definir los tipos o explicar la información que aportan. Muy bien, profesora. Ahora sí, ya me quedó claro a qué nos referimos con cada uno de los términos, pero todavía querría saber con más claridad cómo los podemos usar dentro de una exposición.
Precisamente esta es la finalidad de la sesión, que incorporen estos términos a su repertorio lingüístico y los utilicen al momento de exponer en clase o en cualquier momento en que se expresen oralmente sobre un tema sin necesidad de tener una lista en la mano, que al igual que cualquier otra palabra que utilizan diariamente, estas palabras sean palabras que entiendan y sepan cuándo utilizarlas. Y esto solo se logra cuando entendemos para qué nos van a servir o las empleamos y leemos con frecuencia. Para empezar, quiero comentarles que la explicación es la exposición de algún tema mediante argumentos coherentes para facilitar la comprensión del interlocutor. Se acompaña de descripciones y contiene el qué, el cómo, el para qué y el por qué de alguna cuestión. Al exponer, un aspecto primordial es saber explicar las cosas de manera coherente y sencilla para quienes nos escuchan. Entonces es importante mencionar que los textos bien escritos tienen en común que son coherentes en su desarrollo. Es decir, cada idea y cada párrafo se conectan de manera lógica con los que le siguen. Es un tipo de secuencia que permite que la exposición sea comprensible. Así es, Enrique. Esto se debe a que se usan de manera adecuada palabras o expresiones que introducen o presentan las ideas, dándoles orden y jerarquía. A estas palabras se les llaman nexos y los han usado en diferentes momentos de su vida, aunque no los identifiquen como tal, pues son palabras o frases que enlazan una idea con otra. Cuando describes o expones un tema, es indispensable hacerlo de acuerdo con una secuencia. De lo contrario, la exposición puede ser confusa y poco comprensible. Fíjese, profesora, que a mí lo que me pasa es que explico algo y cuando termino de hablar me doy cuenta de que no me entendieron. Porque me preguntan cosas como, pero ¿eso te parece bien o te parece mal? Porque no entendí. Yo creo que lo que te está pasando es que no estás utilizando correctamente los nexos explicativos, es decir, que no detallas lo que están hablando o explicando cuando hablas. Para que me entiendas mejor, al igual que las alumnas y alumnos, les voy a pedir que lean primero el siguiente párrafo de una exposición de uno de mis alumnos de primer grado. Estas fiestas tienen su origen en la época colonial y se relacionan con la fiesta de Corpus Christi, a la que posteriormente se añadieron las celebraciones indígenas dedicadas a Centeotl. Piensen y analicen en casa. ¿Creen que con esta explicación nos haya quedado claro lo que quiere decir mi alumno? ¿Les quedó alguna duda? ¿Qué me dices tú, Enrique? Pues yo... Y quizá al igual que algunas alumnas y alumnos me quedé con dudas, pues no sé a qué se refiere claramente cuando menciona la época colonial, las fiestas de Corpus Christi o Centeotl. Efectivamente, Enrique, no sabemos claramente qué quiere decir esas palabras o frases. Entonces, ¿qué debería hacer el expositor? Bueno, yo creo, profesora, que debe darnos una breve explicación de lo que quieren decir para que nos quede aún más claro. Exacto. Muy buena respuesta. ¿Pensaron lo mismo en casa? Justamente es lo que le solicité a mi alumno que hiciera, que integrara la explicación de estas palabras y me envió el texto así. ¿Me apoyas con la lectura, Enrique, por favor? Con gusto, maestra. Estas fiestas tienen su origen en la época colonial, periodo en el que México formaba parte de la corona española y era independiente, y se relacionaba con las fiestas de Corpus Christi, Cuerpo de Cristo en latín, a la que posteriormente se añadieron las celebraciones indígenas dedicadas a Centeotl, diosa del maíz tierno o elote. ¿Cómo ven la lectura de este párrafo? Recuerden que es para una exposición. ¿Creen que se escucha con coherencia? Yo digo que no. Pues aunque escribió la explicación de cada palabra, las ideas están puestas una junto a la otra. Sí, pero no enlazadas. No se entiende qué relación guarda una idea con la anterior. Así es, Enrique, no logramos entender claramente lo que quiere decir, aun cuando nos está dando la definición o explicación de las palabras. Entonces, ¿qué le hace falta? Pues le hace falta algún nexo o conector que una correctamente esas explicaciones. ¿No, profesora?
Estás en lo correcto, Enrique. Necesita colocar estas explicaciones con nexos explicativos. Los nexos explicativos sirven para aclarar una idea previa, es decir, vinculan enunciados que se explican entre sí. Algunos de estos pueden ser: esto es, mejor dicho, o sea, es decir, en pocas palabras, antes bien, en otros términos, en concreto. Entonces, de acuerdo con los nexos explicativos que acabo de mencionar, ¿cuáles creen que deba incorporar mi alumno para su explicación en la exposición? Recuerden que pueden utilizar varios buscando siempre los que le den mejor coherencia al texto. Además de que hay que tratar de no repetirlos para que el texto fluya mejor y no se escuche reiterativo. ¿Cuáles sugieres tú, Enrique? Pues yo, profesora, incorporaría los siguientes para que quedara el texto de manera más coherente. Estas fiestas tienen su origen en la época colonial, es decir, durante el periodo en el que México formaba parte de la corona española y no era independiente, y se relacionan con las fiestas de Corpus Christi, o sea, Cuerpo de Cristo en latín, a la que posteriormente se añadieron las celebraciones indígenas dedicadas a Centeotl, en otros términos, diosa del maíz tierno o elote. Muy bien, Enrique. Utilizaste correctamente los nexos explicativos para que le diera más coherencia y cohesión a la explicación. También es importante observar cómo se colocan las comas en cada nexo para que le den la pauta pertinente a la explicación que se quiere dar, pues colocarlas en el texto nos servirá para marcar las pautas que haremos al momento de expresarlas, de manera que los oyentes tengan tiempo de establecer mentalmente las relaciones entre ideas. Pero todo depende del orden de la idea que queramos incluir. Ya sé lo que tengo que hacer para cuando exponga algo o incluso cuando platique con alguien. Si logro organizar las ideas en mi cabeza antes de enunciarlas y establecer la relación que guardan entre ellas, lograré expresarlas mejor y no se quedarán con la duda de lo que les estoy diciendo. Ahora que lo sé, me queda claro que lo que hace falta es introducir explicaciones con detalle, apoyado de los nexos explicativos. Así es, Enrique. Es importante que logren identificar cuándo es momento de utilizar este tipo de nexos, por lo que vamos a seguir practicando. Les pido que ahora que ya sabemos qué son y cuáles son algunos de los nexos explicativos, identifiquen en la siguiente tabla en qué momento los podemos utilizar y piensen en un ejemplo claro para uno de ellos. Establecer similitudes entre cosas. Hace 100 años andar en un carruaje era como correr en un auto deportivo, hoy en día. Aclarar un término. México es un país multicultural, es decir, en su territorio conviven múltiples culturas. Facilitar la comprensión de algo nuevo mediante algo más sencillo. Con el teorema de Pitágoras podemos medir la hipotenusa, que es la suma de los cuadrados de los catetos, esto es, medir la altura de una pirámide de Egipto sin tener que pasar una regla encima de la pirámide, solo midiendo su sombra. Validar una postura. Esta es la mejor opción, o sea, podremos iniciar una nueva vida. Con estas situaciones y ejemplos que les acabamos de mencionar, pueden darse cuenta de que estas palabras se utilizan constantemente, tanto en conversaciones comunes como en textos formales y, por supuesto, al momento de exponer en clase. Lo importante es saber para qué sirven y utilizarlas con cuidado para que realmente expresen lo que queremos decir. Bien, ahora, para reafirmar lo aprendido, quiero que leamos juntos el siguiente texto, fragmento de otra exposición. Y quiero que me ayuden a identificar los nexos utilizados y la función que están cumpliendo, por favor. La danza de los negritos. Una de las danzas de nuestro país es la de los negritos. Su origen es colonial, o sea, se ubica después de la llegada de los españoles. El baile expone la matanza de una víbora y se ha conservado por tradición oral, es decir, ha pasado de generación en generación. Los instrumentos que la acompañan son el violín, la guitarra y las castañuelas. Esta danza se realiza en los pueblos de la región Totonaca, o mejor dicho, en algunas zonas de Puebla, Veracruz, Michoacán y Oaxaca. El traje de los danzantes es todo negro.
Se compone de saco estilo chaqueta, de terciopelo, con mango largo y en los puños lleva adornos de lentejuelas y canutillo. Usan camisa de diario, esto es, que no llevan una en específico, pero sí una mascada al cuello o pantaloncillo terminado en flecos. En cuanto al calzado, casi siempre llevan tenis, aunque todavía usan huaraches. ¿Notaron en qué momento se introdujeron estos nexos explicativos y para qué sirvieron? Sí, profesora, al momento de estar leyendo el fragmento de este texto, me di cuenta de que utilizaron los nexos, o sea, para reafirmar un hecho. Es decir, para aclarar un término. Mejor dicho, para explicar más claramente, y esto es, para facilitar la comprensión de lo que se dijo anteriormente. Muy bien, Enrique. Me imagino que nuestras alumnas y alumnos lograron identificar los nexos explicativos. Se pudieron dar cuenta que no es difícil utilizarlos. Lo único que tienen que hacer, y más cuando están en la preparación de una exposición, es ser lo más claros posible en su explicación, introduciendo aclaraciones, reafirmaciones o explicaciones con ayuda de los nexos explicativos para facilitar la comprensión de su tema y que quienes los escuchan no se queden con ninguna duda. Bien, hemos llegado al final de esta sesión. Recordemos que nuestro aprendizaje esperado para esta sesión fue: presenta una exposición acerca de un tema de interés general, y el propósito fue reconocer función de nexos explicativos. A lo largo de la sesión, enumeramos los nexos explicativos y conectores y analizamos la función que cumple cada uno en la organización de ideas para construir una exposición. Sobre todo, pusimos mucha atención en el uso cotidiano y constante de estos vocablos para expresar adecuadamente nuestras ideas y propuestas. Los invitamos a que comenten y compartan con su familia lo que trabajamos en esta sesión y ubiquen en su libro de texto de lengua materna El aprendizaje esperado presenta una exposición acerca de un tema de interés general y realicen las actividades relacionadas con reconocer función de nexos explicativos. Agradecemos mucho la atención de todos ustedes y les recordamos que sigan cuidándose desde casa. Agradezco a la profesora Marisol Salgado Mendoza por dirigir esta sesión. Gracias a ti, Enrique, por apoyarme y los esperamos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.